Shalom hermanos, amigos, bienvenidos a este shiur, a este estudio. Shavua Tov para los que lo celebramos de esta manera y para los amigos que tengan una bendecida semana. En esta ocasión vamos a platicar sobre la tercera de las parábolas, la parábola del hijo pródigo. Creo que hemos llegado a la parábola principal, la que nos va a dar luz sobre el resto de las otras dos. Esta parábola es bien importante porque aquí, creo yo, está escondido un secreto que en mi entender, que en mi forma de ver, eh, es el secreto principal que constituye la columna vertebral de toda la escritura. Por lo menos yo así lo conceptúo, así lo creo, así lo entendí cuando se me abrió el entendimiento, valga la redundancia. Se me abrió la mente y pude entender un secreto que está escondido a lo largo de toda la escritura y que, como le digo, constituye la base central de la misma. Le voy a ir comentando sobre esto, pero usted conoce la parábola del hijo pródigo. No se la voy a leer literalmente, es un poco larga, eh, pero además, pues usted creo que la conoce en sus diferentes facetas y posiblemente la conoce muy, muy bien. Básicamente nos habla de un padre que tenía dos hijos. Uno de ellos le pide su herencia, el padre se la entrega y el hijo, ya con la herencia, se va, dice la escritura, ah, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda o su herencia viviendo perdidamente. El otro hijo se queda con el padre, ¿verdad? Ya vamos a entender de qué se trata esto, pero dice la escritura en el libro, estamos leyendo el libro de Lucas capítulo 15, y dice que se lo gastó todo, toda la herencia que le correspondía, y en esos días vino un gran hambre, una gran hambruna a esa tierra donde él estaba y comenzó a tener mucha necesidad. Entonces dice que terminó pidiendo trabajo, cuidando cerdos. Dice la escritura en el verso 15, se acercó a uno de los ciudadanos de esa tierra donde él estaba, tierra lejana, dice de aquel país, un país ya lejos de donde él había vivido, y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Entonces, dice que él deseaba llenarse su estómago, que tenía hambre, y deseaba inclusive las algarrobas que comían los cerdos, y dice acá en el texto, pero que nadie le daba nada. O sea, él llegó a una estrechez completa, llegó a una hambruna total, y dice la escritura algo bien interesante, bien importante, y que hay que verlo en su justa dimensión. Dice que un día de tantos él, la escritura en el verso 17 dice, volviendo en sí. O sea, él había estado prácticamente como adormecido, como tomado por el ambiente, viviendo de una manera extremadamente escasa. Y dice la escritura que un día de tantos él volvió en sí. Cuando yo leo esto me recuerdo cuando, por decirlo así, yo volví en sí. Y fue un día que yo me senté a leer la escritura, luego de que una de mis hijas, la hija menor, un mes antes me había dicho que ella había tenido un sueño y en ese sueño ella había visto que a mí me revelaban el misterio de Tomás. Ella me lo comenta a mí y me dice que lo revise, que lo estudie. Estoy hablando esto hace 25, 27, 28 años. Hace 28 años. Entonces, yo no lo reviso, pasan los días,
llevo a un mes y un día de tantos ella me vuelve a preguntar si había yo ya estudiado la parábola, perdón, el sueño, porque eh, el sueño era para mí. En el sueño le decían, dile a tu papá que estudie el misterio de Tomás. Yo hasta ese entonces pues pensaba que Tomás era lo que todos creíamos en ese momento, que era un apóstol incrédulo, ¿verdad? Como dice aquel dicho, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y cositas así, ¿verdad? Cosas que todos teníamos como una creencia ya dada de este siervo o este discípulo de Yeshua. No le voy a hablar hoy del misterio de Tomás, por cierto, pero sí me interesa dejarle el contexto, porque ese es el contexto de esta parábola. Y, y bueno, entonces yo me puse una tarde en mi trabajo, me senté como con 18 versiones de la Biblia. En aquel entonces no existía el ISOR para poder uno facilitar el estudio de la escritura, o algún otro software también bíblico que los hay. Ah, entonces yo tuve que recurrir a todas las versiones de la Biblia que tenía. Para ese entonces tenía 18 versiones de la Biblia. Las puse todas en una mesa grande, un escritorio grande, y me propuse estudiar el misterio de Tomás. Ese fue el día en donde yo creo que se encaja perfectamente lo que aquí dice, que él, volviendo en sí. O sea, a mí a partir de ese estudio, que para ese primer día duró más o menos unos 40 minutos, y en 40 minutos se me presentó todo un panorama de la escritura que yo nunca en mi vida, a lo largo de tantos años, yo venía desde los años 80 estudiando la escritura, nunca había yo entendido lo que esa tarde, en 40 minutos, el Padre Bendito me reveló por su Ruach HaKodesh, sin duda, y yo tuve un panorama general distinto a todo lo que yo había aprendido, estudiado, predicado a lo largo de muchos años atrás. Entonces ese día yo volví en sí. Y aquí dice la escritura que él, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Fíjese, se le abrió el entendimiento y se acordó de la casa de su padre donde él había salido. Y entonces empezó a anhelar regresar a esa casa. Y dice la escritura, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Fíjese que aquí la palabra trabajadores es siervo mistio. Y siervo mistio en griego significa un siervo asalariado. Él ni siquiera tenía para ese momento de su despertar la revelación de que el servicio tenía que ser por amor y no por un salario. Pero es que él estaba todavía en una tierra lejana, y él lo que anhelaba por lo menos era servir en la casa de su padre, aunque fuese de una manera asalariada. Ya con el paso del tiempo él comprendió que el servicio era y es por amor y no por un salario. Pero para ese momento él lo único que anhelaba era regresar a la casa del padre. El padre lo había dejado ir, no se había opuesto, y sin embargo va a ver usted que el padre lo estuvo esperando todo el tiempo que él estuvo fuera. Mientras el otro de sus hermanos le trabajaba a él, digamos que la tierra o la hacienda de la casa del padre. Bueno, entonces dice, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, dice que el padre estaba esperándolo, su padre lo vio a lo lejos y sintió compasión de él. Y dice la escritura que el padre corrió
no fue el hijo el que corrió, sino fue el padre. O sea, el padre no lo salió nunca a buscar, pero lo esperó. Y así está nuestro bendito Padre, esperándonos a que nosotros retornemos, porque nosotros, va a ver usted que representamos, la mayoría de nosotros representamos al hijo que pidió su herencia y se la fue a derrochar, en este caso, al plano tierra. Entonces dice que el padre corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Dice que no le besó la mejilla, no le besó otra parte del cuerpo, le besó el cuello. Y es interesante porque por lo menos diríamos que hay 3 tipos de beso que uno puede entender en la escritura. El beso en una mejilla generalmente es un beso de traición. El beso en el cuello es un beso de perdón. Y el beso en los pies es un beso de humillación. Aquí el padre lo besa en el cuello, sinónimo de que lo está perdonando. Lo está perdonando aún a pesar de todo lo que este muchacho, este hombre joven hizo, de ir a perder la herencia viviendo perdidamente, y como más adelante le recuerda el hijo que se quedó, se fue a derrochar la herencia con rameras, o sea, con prostitución. Y aún así el padre no tomó en cuenta eso, sino simplemente vio que retornó, lo recibió y lo perdonó. Entonces dice el siguiente verso, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo. Ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Fíjese que lo vistió. Era una persona que si no venía desnuda, sí venía harapienta, haraposa, como muchos estamos cuando estamos en el mundo, alejados del Padre. El Padre lo recibe, lo perdona y lo viste, lo adorna, por decirle así. Estos podríamos decir que son unos de los tantos adornos que el Ruach HaKodesh pone sobre nosotros cuando Él viene a nuestra vida. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Y empieza una grande fiesta. ¿Por qué? Porque este hijo mío, dice el padre, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mientras tanto, hermano, el hijo mayor dice que andaba en el campo, trabajando, y cuando se acercó a la casa, empezó a escuchar música y empezó a ver danzas en la casa. Había música, había danzas, había fiesta. Y este muchacho, que vivía con su padre, insisto, llama a uno de sus criados y le pregunta qué está pasando en su casa, qué es todo eso que él está viendo. Y el criado le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Y mire usted, hermano, el hermano, en lugar de regocijarse, se enojó mucho y no quiso entrar a la casa. Después le voy a dar la explicación de cómo yo entiendo esto, pero no quiso entrar a la casa. Salió su papá, le rogaba que por favor entrara a la fiesta, pero el hijo le dijo, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Lo que tenía era envidia.
se le destapó, se le despertó una grande envidia en contra de su hermano. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Amén. Bueno, entonces mire, ¿cómo se lo explico para resumírselo? Porque si no me voy a disparar 1 hora y media o 2 horas por acá. Estos dos hermanos están representando a las dos casas que emergieron producto de la división del reino de Israel. Usted sabe que un día hace mucho tiempo, el padre visita a David Emelech, al rey David, y le ofrece y le entrega un reino. Eso lo encuentra usted en Primera de Crónicas y lo encuentra también en Primera de Reyes, donde el padre le entrega al rey David un reino y le dice que es eterno, no es temporal, es un reino eterno. Y el padre hace con el rey David un pacto y utiliza sal para ese pacto. En la cultura hebrea, que por cierto, hagamos la diferencia, no es cultura judía, de la noche al día podríamos decir que son de diferentes la cultura, decir hebrea que decir judía. La mayoría de la gente se confunde en eso y ahí empieza el error que lleva a una distorsión muy grande de las escrituras. En la cultura hebrea, hacer un pacto de sal era hacer un pacto imposible de romper. Y fue el Padre bendito, Abba Kadosh Baruj Hu Yud He Vav He, el que hizo el pacto eterno, irrompible, al entregarle el reino al rey David. Y el rey David, pasado el tiempo y cuando ya estaba para morir, le transmite ese reino eterno a su hijo, a Salomón. Y dice la escritura, se lo estoy resumiendo en 2 palabras, pero dice la escritura que el rey Salomón, por la vida disoluta que decidió vivir, echa a perder el reino, y un día, una noche, se le aparece el padre, le habla y le dice que a causa de la vida disoluta que llevó, le va a dividir el reino. No le va a destruir el reino, no va a abolir el reino, porque ya había hecho un pacto eterno previamente y era y es imposible que ese pacto se rompa. Sigue vigente hasta el día de hoy. Pero le dijo que le iba a dividir el reino, pero que no lo iba a hacer en vida de Salomón, sino que a su muerte le iba a dividir el reino. Paralelamente a esto, el padre envía a un profeta y le habla a un hombre que se llamaba Jeroboam, que era un hombre que era capitán del ejército de Shlomo, era de la tribu de Efraín. Este dato es bien importante, era de la tribu de Efraín. Y entonces el profeta lleva un manto, un talit nuevo, lleva un manto nuevo, lo parte en 12 pedazos y le profetiza. Y le dice que el padre ha decidido entregarle 10 tribus, representando 10 pedazos del manto. El reino está dividido por 12 tribus, las 12 tribus de Jacob. Pero al hacer el anuncio profético,
le dice que le está entregando para que gobierne 10 tribus. Se entera el rey Salomón, lo persigue. Jeroboam tiene que huir e irse a esconder a Egipto hasta esperar la muerte de Salomón. Y cuando ocurre eso, se dan una serie de eventos paralelos que nos saldríamos hoy del tema si se los comento, pero el asunto es que a la muerte de Shlomo, Jeroboam retorna y entonces le es entregado, bueno, entonces el reino se divide en dos y por primera vez en la historia de la escritura aparece el concepto de una casa. Y entonces aparece la casa de Judá, conformada solo por 2 tribus que son, al otro le dieron 10, ¿verdad? Pero las 2 tribus que quedaron se las entregan a Roboam, que era hijo de Shlomo, de Salomón, y lo ponen a vivir en Jerusalén, donde estaba el templo para adorar. Y a Jeroboam le entregan las otras 10 tribus y lo ponen a vivir en Samaria. Y bueno, y ahí empieza entonces bueno, aquí del lado de la casa de Judá se le denomina reino del sur, y a las 10 tribus que le entregan a Jeroboam, se le denomina la casa de Israel. Después vamos a entender, si da tiempo hoy o platicamos otra vez, que una cosa es Israel y otra cosa es Yisrael. Son dos conceptos completamente diferentes, aunque se escriben casi igual. Aparecen 2 casas, la casa de Judá, la casa de Israel. La casa de Judá se queda en Jerusalén, al comando de Roboam, conformada por 2 tribus, Judá y Benjamín. Y de este lado se queda el resto de las 10 tribus en Samaria, denominada la casa de Israel, al mando de un efraimita, Jeroboam. Un día de tantos, Jeroboam mira a esa multitud que tenía y se preocupa mucho y dice: si estos suben a Jerusalén a adorar, se van a quedar allá para siempre. Entonces decide algo que empieza a echar a perder la casa de Israel. Dice: les voy a levantar, les voy a construir su Dios. Y entonces hace 2 becerros de oro, uno lo coloca en Dan, otro lo coloca en Betel, y les dice: ahí está su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, adórenlo. Mira, el primer pecado de Jeroboam mete a idolatría a la casa de Israel. Todo esto tiene que ver con los 2 hermanos. Segundo pecado, cuando ya tenía altar para adorar a estos ídolos, entonces nombra un sacerdocio falso. Usted sabe que el sacerdocio verdadero para aquel tiempo era únicamente los que venían de la tribu de Leví. Los levitas eran los únicos que podían ser sacerdotes. Pero él a dedo, dice la escritura, que nombra sacerdotes, de donde se le ocurrió. Por lo tanto, nombra un sacerdocio falso. Segunda transgresión. Y la tercera es que usted sabe que Abacados Berujú y Ujebajé designó 7 fiestas, 7 santas convocatorias para su pueblo, desde Pesaj hasta Sucot. Pero vino y anuló esas fiestas y les designó o les impuso fiestas paganas. Echó a perder a la casa de Israel. Y un día de tantos, como castigo, el Padre Bendito toca el corazón de un rey asirio, Tilnet-Pilsener II, y este hombre, con sus ejércitos, invade a la casa de Israel, el reino del norte, y se la lleva cautiva para Asiria. En Asiria, la casa de Israel se sigue perdiendo, ya estaba perdida con estas 3 grandes cosas que Jeroboam le había hecho,
pero la casa de Israel se empieza a mezclar biológicamente con los asirios primero, después con los pueblos de alrededor, y se mezclaron y se mezclaron y se mezclaron hasta que a lo largo de los siglos apareció la llamada gentilidad, hasta el día de hoy, la gentilidad. Cuando Yeshua vino, más o menos unos casi 600 años después de que esto había ocurrido, Yeshua dijo, y quedó escrito en Mateo 15:24, yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo había leído ese texto, no le digo miles, pero muchas veces, y nunca había entendido, y siempre, alguna vez me pregunté quién era la casa de Israel, e inmediatamente yo mismo me contestaba, pues somos los cristianos. Y ahí se quedaba. Pero esa tarde empezó a abrírseme el entendimiento de quién verdaderamente era y es la casa de Israel. Porque la casa de Israel, que apareció producto de la división del reino, se la llevó el rey asirio, la paganizó, se paganizaron por completo, se esfumó biológicamente la casa y apareció producto de eso lo que hasta hoy conocemos como la gentilidad, es decir, las naciones, es decir, los goim en hebreo. Bueno, entonces, en cambio, la casa de Judá, ella se quedó en Jerusalén. Con el paso de los años vino Nabucodonosor, la invadió, se la llevó cautiva bueno, es lo que era Irak, pero ¿cómo se llama el reino que gobernaba? Ahorita se me fue porque no es el tema exactamente, pero era para dejarle el panorama de las dos casas. Pero se la lleva Nabucodonosor. Y entonces resulta que es la historia que usted lee en el libro de Daniel. Y esta casa, la casa de Judá, queda cautiva solo por 70 años. Y después de 70 años, había una profecía que estaba escrita en el libro de Jeremías, que solamente 70 años habría de durar la casa en cautividad en Babilonia, y que luego de los 70 años le sería permitido retornar a restaurar o recuperar a Jerusalén. En ese tiempo, por cierto, mientras estuvieron cautivos en Babilonia, es cuando aparece por primera vez la religión conocida hasta el día de hoy como el judaísmo. Bueno, otro tema. El asunto aquí es que entonces, hermanos, estos dos hermanos de la parábola están representando a las dos casas. La casa de Judá, que se quedó con el padre, y la casa de Israel, que se fue cautiva a todas las naciones. Ese es el hijo pródigo, el que se fue perdido, el que se fue con su herencia y se extravió en las naciones, hasta que un día de tantos vuelve en sí y se da cuenta su origen verdadero, se recuerda de la casa del padre y decide retornar. Fíjese que hasta el día de hoy, dice la escritura, aquí en la parábola dice que el hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo se enojó mucho, el hermano mayor se enojó mucho y le nació envidia. Sí, es Judá, ¿verdad? Pero quiero buscar un texto que no lo tenía en mente, pero deme un momentito. Creo que es en Isaías capítulo 11. Deme un momentito nada más para poderle transmitir verdaderamente el concepto. Vamos a ver. Sí, aquí está. Oiga, dice Isaías 11, capítulo 11, verso 12 en adelante.
alzará un estandarte ante las naciones. Oiga, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá. Ve usted que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Judá e Israel. Muchos no lo hemos logrado captar y espero que a partir de hoy lo empezásemos a captar. Reunirá a los desterrados de Israel. Esa palabra desterrados en hebreo es empujar lejos. Es decir, a la casa de Israel la empujaron lejos, producto de sus abominaciones, y se extravió en las naciones. Se mezcló. Y dice, y juntará a los dispersos de Judá. Esta palabra dispersos en hebreo significa triturados. Vaya si no han sido triturados a lo largo de 2000 años ya los judíos, porque de ahí viene la línea de los judíos. Han sido triturados de diferente manera. En la época de los reyes católicos, en la España de los 1490 y pico, 92, modernamente en la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero lo que me interesa es esto, dice, y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Oiga, entonces se disipará. Por cierto, cuando usted encuentre, aquí dice, se disipará la envidia de Efraín. Cuando usted encuentre Efraín, está hablando de Israel. Porque el que la echó a perder era un efraimita. Y ahorita le voy a hablar un momentito de esto porque si no, no lo va a captar. Pero aquí dice, entonces se disipará la envidia de Efraín, es decir, la envidia de Israel, y los que hostigan a Judá serán exterminados. Oiga, Efraín no envidiará a Judá, hoy lo envidia. Parte del antisemitismo tan fuerte que hay en el trasfondo de la escritura es por envidia. Efraín no envidiará a Judá y Judá no hostigará a Efraín. Hasta el día de hoy, los judíos de alguna manera hostigan a aquellos que quieren conocer de ellos. Hay un hostigamiento constante de Judá hacia Efraín, pero hay una envidia también fuerte de Efraín hacia Judá. Eso habrá de terminarse al retorno de nuestro bendito Adón Yeshua HaMashiach. Pero este texto es bien importante para entender a estos dos hermanos. El hermano mayor, que se quedó en la casa del padre, representa a Judá. El hermano menor, que tomó su herencia y se fue y se extravió y se perdió, representa a Israel, que también es conocido como Efraín. ¿Y por qué? Bueno, se lo explico muy someramente. Si usted va al libro de Génesis capítulo 49, o sea, Bereshit capítulo 49, usted va a ver ahí el momento cuando Jacob está ya anciano, está ciego, y manda a llamar a todos sus hijos porque los va a bendecir antes de su muerte. Cuando le toca el momento de bendecir a José, le dice que traiga a los 2 hijos que tuvo en Egipto. Usted sabe que José, cuando estuvo en Egipto, se casó con una pagana, digamos, porque en aquel momento solo habían israelitas, este era el pueblo de Israel, israelitas y paganos. Entonces, la mujer con la que se casa José era Asenat, hija del sacerdote de On. El sacerdote de On significa que era el sacerdote de una ciudad que se llamaba Heliópolis en la antigua Egipto. Otro tema que no le tocó hoy, pero el asunto es de que José tiene 2 hijos mezclados, nacen mezclados porque se casa un israelita con una pagana. El primogénito fue Manasés y el segundo fue Efraín. Los llama, los para enfrente. Supóngase que aquí estoy yo, digamos que yo soy Jacob,
La mano derecha en la escritura es la mano que bendice al primogénito. Y entonces José, viendo que va a bendecir a sus hijos, se los para enfrente y aquí coloca a Manasés y aquí coloca a Efraín. ¿Por qué? Para que viniese Jacob e hiciera esto y bendijera a Manasés, que era el primogénito. Pero Jacob no hace eso, sino cruza las manos y con la mano derecha para bendecir al primogénito, bendice a Efraín y le profetiza. No le voy a hablar de toda la profecía porque tampoco es parte del tema, pero sí es algo muy importante. Le dice, en hebreo le dice que su descendencia será Melo Goyim. Cuando eso lo traducimos al español, le está diciendo que de sus lomos, que de su descendencia vendría la plenitud de los gentiles. Oiga esto, en un tiempo donde no existía para nada el concepto gentil, le profetiza que de sus lomos, de los lomos de Efraín o de Israel, de Efraín, vendría la plenitud de los gentiles. Y se cumplió totalmente, hasta el día de hoy está cumplida esa profecía y nadie lo sabe. Yo en mi tiempo en el cual anduve en la iglesia evangélica, nunca escuché absolutamente nada de esto. Absolutamente nada de esto. Y entonces por eso es que el padre escoge a un efraimita para que se hiciese cargo de la casa de Israel, a la cual echó a perder, y estaba previsto que así fuera, porque la casa de Israel tenía que inundar todas las naciones de la tierra. Porque en los días futuros, y esto ya está en la profecía de Ezequiel 37, cuando el profeta toma dos varas y las junta en su mano, la vara de Judá y la vara de Israel, y las junta en su mano, y profetiza que estas dos casas o estas dos varas van a llegar a ser una sola, es decir, remanentes de Judá, de los judíos, y remanente de Israel, de los gentiles, no todos, ¿verdad? Remanentes van a llegar a conjuntar de nuevo el reino de Israel, que recuérdese usted que es eterno y que por lo tanto no se puede destruir. ¿Y cuándo se va a restaurar el reino de Israel? Al retorno de nuestro bendito Adón Yeshua, porque Él es el que va a gobernar el reino de Israel. Y lo va a gobernar en tierra de Israel. Bueno, todo ese es el trasfondo de esta parábola del hijo pródigo. Cuando usted la mira bajo esta lente, entonces la logra comprender plenamente. Ya no necesita imaginarse otras cosas, porque de esto se trata. Cuando se restaure esto, entonces cumple completamente el vigor la parábola de la moneda perdida, porque entonces a la casa de Judá y a la casa de Israel, que es la restauración del reino de Israel, se le devuelve el valor perdido. E individualmente es pastoreada por el buen pastor. Y todo esto va a ocurrir en la era milenial. En la era milenial, nuestro bendito Adón Yeshua Hamashiach, el buen pastor, va a pastorear el reino de Israel en el territorio de Israel en un periodo de 1000 años. Que si van a ser 1000 años literales o van a ser 1000 años conforme a la fórmula divina, nadie lo sabe. Pero lo importante es que hay una etapa llamada el milenio, donde Él va a pastorearnos después de habernos extraído tanto de Judá como de Israel. El hermano mayor y el hermano menor aquí sí van a hacer fiesta juntos. Hoy todavía no es el momento para hacer fiesta juntos.
Hoy se está cumpliendo la profecía de Isaías 11 que le leí. Amén. Bueno, lo dejo acá. Pues ya van 40 minutos, lo voy a dejar aquí. Voy a darle algunos otros detalles en una siguiente plática, pero espero haberle ampliado la visión y el concepto de lo que son las tres parábolas hechas una. Amén. Un abrazo fuerte para todos. Nos estamos viendo en el siguiente y bendiciones. Shavuot Tov. Buena semana para todos. Amén.